las alergias. No siempre ha sido así, pero últimamente así ha sido. Bueno, parece que mi casa, se apoderaron las alergias de mi casa y tengo muchísimas dudas en torno a esto y yo sé que usted también. Pero ¿qué le parece si le damos la bienvenida a nuestra especialista? Ella es Rosa Laura Villarreal, es subespecialista en alergias e inmunología clínica. Bienvenida, Rosa Laura. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias por la invitación y a todos aquí en el canal por invitarme el día de hoy. Platícame un poquito, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Es el frío o qué está sucediendo? Que en este año, o tal vez hay gente que dice que después del COVID y de la influenza, las alergias como que brotaron tremendamente. ¿Por qué tantísimo caso de alergias en gente que incluso ni siquiera las tenía antes? Okay. Es una excelente pregunta. La verdad es que derivado de la pandemia hemos visto que pues, la pandemia fue básicamente como si estuvieran todas las personas dentro de una burbuja, en su casa durante casi 3 años, en un ambiente controlado. Entonces, esa parte del sistema inmunológico estuvo como en una situación pasiva, completamente sin ninguna respuesta, sin ninguna exposición. No tenía chamba. No tenía chamba, sin ninguna exposición de ningún tipo de alergenos ambientales, pero tampoco hacia ningún proceso infeccioso viral, porque estuvieron encerraditos. Si bien pues la gente vuelve a sus actividades normales, va y se expone y empieza a expresar lo que previamente ya pudiera tener una predisposición genética, que en la familia hubiera. Hay cambios adquiridos en los últimos años, sobre todo, por ejemplo, se ha visto que la contaminación es un factor agregado en los últimos años para que la gente, aunque tenga antecedentes genéticos o no, pueda llegar a expresar alergia. Sabemos que Monterrey es una de las ciudades más contaminadas, no nada más de México, sino de Latinoamérica. Y otro tercer rubro que se ha visto en los últimos años es COVID y la pandemia. Resultado de esta pandemia se han visto y se han hecho muchísimos estudios a nivel de la parte de investigación de ensayos clínicos, en donde se vio que COVID es uno de los desencadenantes incluso de cambios inmunológicos. Entonces, gente que anteriormente no lo presentaba, posterior a COVID empezó a presentar algo que yo te mencionaba, tenía predisposición genética o no la tenía y lo empezó a presentar. ¿Por qué? Porque hay estos cambios inmunológicos secundarios a un proceso inflamatorio secundario a COVID. Incluso, sí, lo que le llaman secuelas de COVID, ahora todo es secuela de COVID, ¿no? Exacto, digo, yo no sé si lo han mencionado anteriormente, pero hay otros tipos de entidades como long COVID o COVID prolongado, gente que no nada más le da COVID de manera aguda, sino a largo plazo les da cansancio, fatiga, tos crónica, migrañas crónicas, depresión, secundarios a este long COVID. Y una de las expresiones también es gente que se ha quedado con secuelas de inflamación, sobre todo a nivel respiratorio, secundario a este proceso inflamatorio, que ya no son contagiosos, pero que se quede este proceso inflamatorio. Sí, que se inflamaron por dentro, a eso es a lo que se refieren cuando es un COVID. A veces hay doctores que le dicen COVID viejo, o sea, te dio hace 7 meses, pero sigues con los rasgos, estragos, ¿no? Con rasgos. Ok, ¿qué hacer? Yo te preguntaba ahorita, hay tantas maneras de tratar las alergias, pero a veces no sabemos qué es efectivo y qué no lo es. ¿Cómo se trata una alergia? Porque habemos muchas mamás que las tratamos porque nos dijo la vecina que con chochitos y a veces nos funciona. Claro. Entonces, ¿se trata con chochitos? ¿Se trata de otra manera? ¿Cómo es esto? Mira, las alergias cuando hay un sistema agudo, que el paciente presente síntomas cuando va contigo a la consulta, hay diferentes abordajes dependiendo la severidad de los síntomas. A veces empezamos con tratamientos muy leves como antihistamínicos, lo han escuchado muchas veces, loratadina, cetiricina, no voy a decir marcas, pero pues básicamente muchos antigripales tienen también antihistamínicos. Luego nos podemos ir con pasos un poquito más fuertes, desinflamatorios nasales, cuando hay inflamación nasal, o incluso desinflamatorios bronquiales cuando ya hay afectaciones bronquiales también, hiperreactividad bronquial, asma, etcétera. Y al fin de cuentas, cuando se hace una valoración por el especialista en alergias, siempre hacemos pruebas. Cuando estamos hablando de alergias ambientales, hacemos pruebas. Estas pruebitas se ponen en los brazos, casi siempre en adultos o en la espalda en niños, para detectar específicamente qué le está generando esta inflamación a cada uno de nuestros pacientes. ¿Todavía son los rasguñitos esos que hacían? Anteriormente se hacían hace muchos años como con jeringuitas, actualmente se hacen con los extractos y es como si fuera una pequeña punción. Se puede hacer uno por unos dispositivos que se llaman DOTIPS, pero actualmente hay unos que son más rápidos que se llaman multitest, que te los ponen en 10 segundos las pruebas, o sea, rapidísimas. Se hacen las pruebas en el consultorio, en 10-15 minutos sale el resultado. ¿Y qué resultado vamos a ver? Pues el paciente va a hacer ciertas ronchitas específicas para que uno sepa que le está generando inflamación. Llámese pólenes de pastos, malezas, árboles, honguitos, epitelios de animales, ácaros del polvo. Y bueno, dependiendo de estas pruebas, ahí podemos determinar
determinar nosotros como especialistas qué tratamiento le puedo dar. Esto se hace mediante inmunoterapia. Mencionabas, ahorita hablamos un poquito más de la inmunoterapia si gustas, pero tú mencionabas la duda de chochitos, otro tipo de tratamiento alternativo. Hay muchos médicos que incluso cuando nos mandan a los pacientes ya nos dicen, oye, los pacientes ya están con tratamiento con medicina homeopatía, medicina alternativa, y pues bueno, esa siempre es una duda que tienen las mamás o los mismos pacientes de que, oye, ¿lo sigo tomando, Rosa Laura? ¿No lo sigo tomando? ¿Qué es lo que pasa? Hay cierta evidencia en la parte de la medicina homeopática que puede apoyarnos definitivamente, pero el buen homeópata siempre te va a decir, yo te puedo dar ese tratamiento que te pueda ayudar o que te es como un tratamiento coadyuvante, pero siempre tienes que ir con tu médico especialista, eso es lo más importante. Ok, me parece maravilloso lo que me dijiste porque me lo aclaraste perfecto fuera del aire, que de repente con tratamientos como los que ustedes hacen, pues es como realmente hay un cambio inmunológico. Y a veces con los chochitos, no todos, pero sí solamente mientras te los tomas estás bien. Exacto. El tratamiento definitivo cuando un paciente tiene alergias es empezamos con inmunoterapia. La inmunoterapia son vacunitas. Hay vacunitas que son inyectadas subcutáneas, hay otras que son sublinguales y es donde vamos a ver un cambio a nivel inmunológico porque lo que hace el paciente es disminuye la expresión de los anticuerpos de la alergia para que el paciente empiece a hacer anticuerpos a largo plazo de memoria de protección que se llaman IgGs. Entonces, mientras el paciente esté con las vacunas va a ir mejorando, pero también dan una memoria a largo plazo. Hay inmunoterapia que ayuda para que el paciente esté controlado durante 10, 12, 15 años. Hay pacientes que se quedan bien toda la vida, pero también depende el apego del paciente, el tipo de ambiente en el que está, y por ejemplo aquí en Monterrey por la contaminación y el sistema inmunológico de cada uno. Por eso cuando hacemos la valoración de cada paciente lo hacemos de manera integral, ver cada uno de las expresiones inmunológicas de cada paciente y si no tiene otro tipo de comorbilidades asociadas. ¿Cuáles son tus redes sociales, Rosalaura? Yo me encuentro en Instagram, dra.rosalaura.alergias y en Facebook, doctora Rosalaura Villarreal González, Alergia e Inmunología Clínica. Maravilloso. Luego vienes, por favor, porque tengo más dudas. Claro que sí, Claudia. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Síganla en sus redes sociales y bueno, pues seguiremos al tanto de este tema porque ahí viene la primavera y bueno, los que somos alérgicos, una cosa u otra, que si el frío, que si la primavera, que si la contaminación y así nos llevamos todo el año. Vamos